Hermanos, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Ya estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casas. Bienvenidos a este espacio, hermanos, de Congregación Puerta del Cielo. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas, tanto para los que formamos parte de la congregación y también para los que nos ven y que, bueno, no han tenido la oportunidad o la bendición, ¿verdad?, también de reunirse con nosotros. Pues qué buena oportunidad es de que nos podamos conectar nuevamente por medio del internet. Y bueno, pues vamos a disponer nuestros corazones, hermanos, para escuchar la palabra del Eterno, que sea Él el que nos hable. Entonces quiero comenzar a hacer una oración para poner en las manos del Señor este mensaje, y que sea Él y no el hombre el que hable en esta tarde. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar compartiendo tu mensaje, de poder estar escuchando tu mensaje en esta tarde de este día tan especial, el cual tú has apartado y has bendecido. Queremos ser parte, Señor, de esta bendición, de este día que tú has apartado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender tu palabra, a poder comprender tu mensaje. Sabemos que cada texto es importante y que está vivo, y que cuando nosotros leemos, escudriñamos tu palabra, esos textos están vivos, y es un momento en el cual tú nos estás hablando directamente a nuestros corazones, porque tu palabra está viva y es eficaz, que está actuando en nosotros a cada momento, y queremos recibir esa palabra de bendición para nuestras almas. Queremos esa palabra para restaurar nuestras vidas, para poder crecer espiritualmente y poder acercarnos cada día más a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos para que seas tú el que hables, que sea tu Espíritu Santo actuando en esta tarde en nuestras vidas, para poder escuchar tu hermosa voz, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a poder aplicar esa palabra, y que esa palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos ser luz hacia los demás, pero principalmente, Señor, que podamos ser hijos agradables a ti. Queremos que estés contento con lo que nosotros estamos haciendo, Señor. Perdónanos por todas nuestras fallas, por todos nuestros errores. Si hay alguno en esta tarde, Señor, que tú conozcas en su corazón, que tiene alguna carga, te pedimos que tú se la quites, que tú nos quites toda carga. Queremos escucharte con un corazón abierto, tranquilo, con paz. Queremos comprender tu palabra. Este espacio, Señor, que tú lo tomes en tus manos, que tomes el control de todo lo que aquí se hable. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estoy muy contento, como siempre, cada Shabbat. Es una bendición, como siempre, poder estar compartiendo un poquito de la palabra del Señor, lo que el Padre nos pone, ¿no?, en nuestros corazones, tanto su servidor como mis hermanos, el hermano Saúl, el hermano Rodrigo, el hermano Enrique, que también ya nos ha compartido la palabra. Es una bendición, y creo que también es una responsabilidad, porque el hecho de abrir las Escrituras, buscamos que ellas mismas se interpreten, pero a veces tenemos que interpretar algunas cosas. Lo hacemos con temor del Señor. Ese es un tema, hermanos, que va a ser un poco complicado, vamos a decirlo así, en el sentido de que es un tema que se ha debatido mucho. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es cómo es ser salvos delante de Dios. Y bueno, hay dos grupos hoy en día en los cuales se enfocan basado a lo que las Escrituras dicen, unos viendo la mitad y otros viendo la otra mitad. Suena interesante, porque algunos creen una posición y otros creen otra posición. Pero realmente, hermanos, es que este mensaje de esta tarde es ensamblar esas dos posiciones, en el sentido de que no podemos ser salvos solamente por una parte. ¿A qué me refiero? Bueno, si somos justificados por la ley,
o justificados por la fe. Hermanos, este es un tema demasiado importante, de hecho de mucho peso poderlo entender, poderlo comprender, porque es un tema, hermanos, de salvación. ¿Por qué un tema de salvación? Porque estamos hablando de cómo es ser justificados delante de Dios. Entonces, yo no puedo ser justificado solamente por las obras de la ley, porque lo puedo ser justificado y lo vamos a ver, y también puedo ser justificado por la fe. O sea, en realidad, hermanos, somos justificados por las dos partes. El problema de hoy en día es que, vuelvo a repetir, algunos toman solamente la mitad, como diciendo, bueno, yo ya soy justificado por fe, yo ya creo en Jesús y yo ya soy salvo. Ya no tengo que hacer las obras de la ley, porque esas obras de la ley, pues ya vino Jesús a cumplirlas por nosotros, perdón. Entonces, yo ya soy salvo porque creo, porque escrito está, si yo creo en Jesús, voy a ser salvo. Pero también, hermanos, tenemos este otro lado en el cual creo que no aplica demasiado a nosotros, porque son para aquellos hermanos que no creen en Jesús, más que nada, y que dicen que solamente las obras de la ley nos pueden ser salvos. O sea, podemos ser salvos solamente por las obras de la ley. Y bueno, vuelvo a repetir, es cierto que podemos ser salvos por las obras de la ley y también por la fe. Pero aquí el punto es que necesitamos de los dos para ser salvos completamente. No sé cómo explicarlo. No podemos ser salvos por una parte nada más. En realidad es que si yo solamente aplico la salvación por la ley, va a haber otra cosa que no voy a poder yo... vamos a ser justificados. No voy a poder yo ser justificado por esa otra parte, que es la fe. Entonces, si yo solamente me aplico a la ley, voy a estar muerto. Sin embargo, pasa lo mismo cuando es al revés. Si yo solamente aplico la fe a mi vida, pero no tengo obras de la ley, estoy muerto. Entonces, es un tema, hermanos, de verdad bastante controversial. Yo recuerdo hace ya algún tiempo atrás que, bueno, yo escuchaba ser salvo por gracia y no entendía mucho, la verdad, y nunca me motivé como para indagar, a investigar algo. Hasta recientemente, en estos días que, bueno, el Señor pone en el corazón quitarse algunas ciertas dudas, y bueno, ahí comienza el estudio de la Biblia, que creo que todos tenemos que hacer. Escudriñar la Escritura es algo muy bonito. Todos estamos en una posición de poder equivocarnos, somos seres humanos. Entonces, hermano, yo te voy a pedir que tengas mucha paciencia en este sentido, porque este es un tema demasiado controversial. Entonces puede haber cosas que no vas a estar de acuerdo. Yo te pido paciencia, hermano, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, es un tema que por supuesto no lo vamos a ver al 100% en esta ocasión. Si el Eterno quiere y nos habla, Él nos va a explicar, nos va a abrir la verdad, pero confiamos en que es su Espíritu Santo el que nos está guiando a toda verdad, y buscamos eso día con día. Y bueno, quiero comentarte otra cosa también con respecto a la grabación que se está efectuando ahorita. Quise intentar una grabación. Quise intentar una grabación con unos manos libres para que se mejorara el audio, porque me he dado cuenta que los audios que he transmitido se escuchan demasiado borrosos. Entonces parece que es el equipo en donde los estoy grabando. Tengo otra computadora, hermanos, gracias al Eterno, pero no me permite poder transmitir en vivo. Hay un error ahí, entonces lo hago en otra computadora, pero parece ser que es un problema interno acerca del audio. Entonces se oye un poquito borroso. Yo espero que eso, hermanos, no interfiera en el mensaje. Espero y confío en el Señor que se pueda entender. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con esto. Justificados por la fe. Quiero, hermanos, hacer un énfasis principal en esto,
porque es el tema de esta tarde de Shabbat no está enfocado en ver este lado, el que nosotros somos justificados por la fe. Sin embargo, quiero aclarar que si nosotros no somos justificados también por la fe, repito, también por la fe, porque si somos justificados solamente por la fe, pero no somos justificados por las obras de la ley, estamos muertos. Bueno, de eso se trata el tema de hoy. Vamos a aprenderlo. Tal vez todavía hay mucha confusión en algunos. Vamos a tratar de disipar esas ideas con la ayuda del Eterno, que Él nos ayude. Entonces, hermanos, quiero hacer énfasis en esto, que somos justificados por la fe también. Eso es algo muy importante, que quede muy claro, y lo quiero asentar, y si el Eterno quiere y lo permite, lo vamos a extender en próximos estudios. ¿Cómo es que nosotros somos justificados por la fe y no nada más por las obras de la ley? Entonces, hoy vamos a ver más específicamente que somos justificados por las obras de la ley, no solamente por la fe. Pero quiero que veamos solamente algunos textos, hermanos, que hablan acerca de ser justificados por la fe. Y quiero comenzar con un texto del Antiguo Testamento que lo dijo el profeta Habacuc. Es importante, hermanos, basarnos en estos textos del Antiguo Testamento, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento debe estar respaldado por lo que el Antiguo Testamento dice. Es muy delicado poder afirmar cosas en el Nuevo Testamento que no están en el Antiguo Testamento, pero sobre todo aquellas que no concuerdan o que están contrario, ¿no?, a lo que Dios dice en la ley. Voy a llamarlo así, la ley, o Antiguo Testamento, la Torá en hebreo. Y bueno, vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de quiénes son los que dicen que somos justificados por fe. Y es cierto que somos justificados por fe, pero ese es un tema que les vuelvo a repetir. Vamos a ver si el Eterno quiere, con su ayuda, en otros temas posteriores, para aclarar esto. Entonces, este tema, hermanos, no quiero que digas, ay, el hermano está diciendo que somos salvos por las obras de la ley. Creo que una de las ventajas de no estar ahí en la congregación es que no me pueden aventar sillazos ahí, ¿no? Ahora sí que estoy bien aquí, bien resguardado en casita. No, hermanos, no se trata de que nos peleemos conforme a esto. Buscamos, hermanos, de verdad buscamos esa sana doctrina. Todos estamos, vuelvo a repetir, expuestos a equivocarnos, todos, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero es importante siempre la humildad. Considero que la humildad es la clave para que cuando el Señor nos haga ver su verdad, podamos aceptarla y reconocerla, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. El primer texto que quiero que veamos con respecto a que somos salvos por fe está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Creo que este texto, hermanos, es uno de los muy utilizados, ¿no? Muy utilizados, el justo por su fe vivirá. Inclusive hasta está muy recalcado en algunas películas, el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, es cierto, somos justificados por la fe. Este es un texto profético que se estaba refiriendo al Mesías sufriente, porque es la única manera de nosotros ser justificados por fe, creyendo en el Hijo de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño enfoque en este sentido, aunque vuelvo a repetir, no es el tema de verlo hoy, ser justificados por la fe, pero se está refiriendo a Jesús, al Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, y su sangre nos expía o nos justifica delante de Dios de nuestros pecados voluntarios, y de esa manera podernos presentar delante de Dios sin mancha, poder estar con Él, poder tener comunión, poder ser, digamos así, aptos, aceptados para que Él porque podamos tener una comunión mutua. Si no hay esa reconciliación entre nosotros como seres humanos pecadores y Dios, pues nosotros tenemos la muerte absoluta.
Entonces, ¿podemos ser justificados? Sí, por la sangre del Mesías solamente. Entonces, eso es muy importante. ¿Quién es el que respalda también este texto específicamente del profeta Habacuc? Bueno, lo respalda Pablo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto es muy importante, hermanos, el Evangelio. Hemos compartido, gracias a la misericordia del Señor, en la congregación acerca del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, es el Evangelio que se encuentra específicamente, digo específicamente porque se recalca de una forma muy clara en el libro de Ezequiel, capítulo 18, en donde Dios le dice al pueblo: arrepiéntete de tu pecado y vas a vivir. Cuando les estaba diciendo vas a vivir, era una vida eterna, no solamente física, sino después de la muerte su alma iba a vivir, porque ellos se encontraban muertos en sus pecados, en unos pecados que la ley de Moisés no podía expiar, que no podía perdonar. Sin embargo, Dios le estaba diciendo a su pueblo a través del profeta Ezequiel que les dijera: ustedes arrepiéntanse de ese pecado imperdonable, arrepiéntete y tú vas a poder vivir. Entonces, ese es uno de los mensajes más grandes, hermanos, más grandes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, el Evangelio de la paz. Así es como lo encontramos. ¿Por qué de la paz? Bueno, porque eso generaba paz en las personas. Cuando ellos sabían que tenían una oportunidad de vida y que no estaban muertos en su alma, aun cuando murieran físicamente, podrían vivir, tenían esa oportunidad de vivir. Entonces mucha gente recibió el mensaje con un buen corazón, creyendo, porque ese es el mensaje importante, creyendo, hermanos, en que podían ser justificados a través de la sangre del Mesías. Entonces, ese es el Evangelio, hermanos, ese es el Evangelio. Entonces, es lo que dice Pablo aquí: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de que es una salvación por fe, por creer. Entonces, ese es el objetivo principal del mensaje, hermanos, del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, que tanto Jesús y sus discípulos, todos sus seguidores, anunciaron por toda la tierra, por todo Israel, ese mensaje que estuvieran anunciando a costa de sus propias vidas, ¿verdad? Entonces, ese evangelio, el evangelio de la salvación, creer en la sangre del Mesías que te podía hacer salvo. Eso es, hermano, ya desde ahorita estamos viendo que podemos ser salvos por fe, sí, pero por algo que nosotros no podíamos ser justificados por medio de la ley. Vamos a ir viendo un poquito más claro esto. Sigue diciendo Romanos 1:17, dice: porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Vuelvo a repetir, porque en el Evangelio, o sea, en ese mensaje acerca del Mesías, de su sangre, del perdón en su sangre, dice que la justicia, o sea, la justificación o el perdón de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se está refiriendo a lo que acabamos de leer en el profeta Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Entonces vemos al profeta Habacuc diciendo de una forma profética acerca de la sangre del Mesías que podía ser justificado por fe en esas acciones en las cuales nosotros como seres humanos no tenemos la posibilidad de justificarnos, como el pueblo hacía con los pecados involuntarios, pues que presentaba un animalito al sacerdote y era justificado. O sea, estaba en sus manos, hermano, poder hacer algo para ser justificados. Lo podían hacer, estaba en sus manos, estaba en sus medios. Pero este pecado, hermano, hermana, no estaba en la posibilidad dentro de la ley de Moisés en perdonarlo. Entonces, la única forma era a través de la fe. A través de la fe, ser justificados, creer en que la sangre del Mesías te podía justificar y te podía perdonar. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, también quiero que veamos otro, voy a llamarlo así, personaje. Estoy hablando de Juan el Bautista, que él también creía, por supuesto, en esto.
y también lo hizo saber, también lo expresó, que si nosotros creemos en el Hijo, somos justificados por creer, por fe. Fíjense, eso lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 3 versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La expresión, hermanos, no verá la vida, es porque estás muerto. Si tú no crees en el Mesías, estás muerto. Y lo digo, hermano, porque vuelvo a repetir lo mismo que he dicho ya en ocasiones pasadas. Tristemente se está viendo la apostasía. Están negando al Mesías y lo único que están haciendo es dejar la vida e irse a la muerte. Se están muriendo, hermanos, por desconocer que solamente la sangre del Mesías es la única que nos puede justificar delante de Dios. Entonces dice que el que rehúsa creer en Él, aquellos que rehusan, y no me refiero, hermanos, al pueblo judío, no me refiero a ellos, porque el Eterno va a trabajar con ellos. Me estoy refiriendo a aquellos que han apostatado, que en algún momento dijeron: yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, yo creo en Yahshua, y de repente en su conocimiento, en su estudio, llega información que los hace cambiar. ¿Por qué los hace cambiar? Porque se encuentran con una verdad, ¿no? Y a veces con mentiras también. Entonces, lo que ellos están haciendo, hermanos, es rehusando creer en el Hijo. No están viendo la vida, o sea, que están muertos. Y eso es algo muy delicado, hermano. Es muy, muy delicado. Por eso, repito, este es un tema, hermanos, que es un tema de salvación. Es muy importante reafirmar nuestra fe en Jesús, pero específicamente, hermanos, que no nos dejemos llevar por la idea de que yo solamente creyendo en Jesús voy a ser salvo. Y me dejo llevar por lo que me dicen. Dicen: no, pues es que Jesús vino y cumplió la ley por nosotros. Pues ya nosotros ya no la debemos de cumplir, es más, ya está abolida. Eso, hermanos, es algo muy delicado, porque tanto es delicado que de hecho lo es todo, ¿no? Si el Mesías, Yeshua, no hubiera venido a morir por nosotros, estamos muertos. No hay forma de poder tener comunicación con Dios. No existe una manera, estamos muertos, o sea, no hay posibilidades. Pero lo mismo, hermanos, pasa cuando yo creo en el Señor, pero no tengo obras de la ley. Obras que puedo hacer, por supuesto, y eso lo vamos a ver ahorita en este estudio. Si yo puedo hacer una obra y no la hago, entonces estoy muerto. Ni siquiera, escúchame bien, hermano, hermana, ni siquiera la sangre del Mesías te puede salvar, ni siquiera la fe, porque tu fe en Él está muerta. Quiere decir que estás muerto. Es algo muy delicado, hermanos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que el Señor, qué es lo que Yeshua, qué es lo que Jesús nos dice con respecto a ser salvos por fe. Eso lo vemos en Juan 3:15. Él mismo dice: para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Él mismo está diciendo estas palabras: para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto, hermano? Porque no quiero que a través del estudio vayas a decir: ay, es que el hermano está haciendo a un lado la fe. No. Vuelvo a repetir, la fe es indispensable para poder ser salvos, pero también con la misma capacidad es indispensable las obras de la ley. Y esto es algo bastante delicado, por eso te pedí que me tengas paciencia. Y bueno, vamos a verlo mejor, que la misma palabra se interprete a sí misma. Y bueno, las palabras que tenga que hablar, que sean respaldadas por el Señor, que no sean de mi carne. Y bueno, vamos a ver entonces. ¿Quién más fue el que dijo que íbamos a ser salvos por fe? ¿Sabes quién lo dijo? Moisés. Y vamos a ver aquí un texto bastante interesante que está en el libro de Deuteronomio 30, en el versículo 11 y hacia adelante. Fíjense cómo dice esta parte, es muy interesante. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros? Aquí, hermanos, está de quién subirá por nosotros.
Se está refiriendo al Mesías. Al cielo dice, y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Nuevamente está haciendo una referencia al Mesías. Cuando hace referencia al Mesías es porque está hablando de fe. Está hablando de fe. Cuando hablamos del Mesías estamos hablando de fe. Si yo enfoco mi pensamiento en el Mesías, en Jesús, es porque es por fe. Siempre es por fe. Y sigue diciendo el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esta expresión, hermanos, muy cerca de ti está la palabra, se está refiriendo al evangelio de la paz. Ese evangelio que comentamos hace un rato. Se está refiriendo al evangelio, a ese evangelio de la muerte del Mesías, de su sangre, de la salvación. Entonces, este texto, Moisés lo dijo, ¿por qué? Porque él estaba hablando acerca de la justificación de Dios por la fe. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que este hermano, ¿cómo es que está interpretando eso? Créeme lo que yo también dije eso. Pero no me digas a mí que estoy loco, mejor díselo a Pablo, porque él fue el que lo dijo. Fíjate bien, dice Romanos 10, versículo 6. Esa es la interpretación de Pablo, lo que acabamos de hablar. Pero la justicia que es por la fe, fíjense bien, versículo 5 dice, ahorita lo vamos a ver, es más, déjenme adelantarlo de una vez. Romanos 10, 5, aquí, Romanos 10, 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, ¿se dan cuenta? La justicia que es por la ley de Moisés está diciendo una justicia. Ahora, después sigue diciendo versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, Moisés, hermanos, está hablando de dos justicias. La justicia que es por la ley, que es la que vamos a ver en un momento, pero aquí está, vamos, reafirmando todo esto que estamos viendo ahorita acerca de la justificación por la fe. Entonces dice Pablo que la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya está interpretando, hermanos, aquí Pablo. Si me dijiste loco, le dijiste loco a él, yo no sé. Dice el versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? El Evangelio. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿podemos ser salvos por creer? ¿Podemos ser salvos por fe? Sí, absolutamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es solamente la fe. No solamente es la fe. Y eso es el mensaje, hermanos, del día de hoy que estamos viendo ya desde ahorita. A veces, hermanos, escuchamos los mensajes y decimos, bueno, pues a lo mejor más adelante ya va a estar el mensaje. A veces pasa así, pero en este caso, hermanos, el mensaje ya está. Entonces vamos a poner mucha atención. Requiero de ustedes, por favor, el Señor lo requiere, que pongamos nuestro sentido, nuestro corazón en esto. Mucha sencillez, humildad, porque está bastante fuerte, la verdad está bastante fuerte lo que dice aquí, el de, eres justificado por la ley. Entonces, mejor vamos a ver qué es lo que el texto dice. Pero antes de eso quiero terminar de leer este texto de Romanos, que dice, vuelvo a repetir, si creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, a Pablo interpretando este texto que leímos de Deuteronomio, en donde se habla de que Moisés dice que podemos ser justificados a través de la fe. Está bastante interesante, ¿verdad?, sus interpretaciones de Pablo, muy complicadas. Yo creo que nosotros, la verdad es que lo vemos de una forma, yo lo veo de una forma diferente. Más bien yo lo veo que ahí están unos mandamientos que puedo hacer, ¿verdad? Entonces para mí es como ser justificados por las obras, más aquí el Espíritu Santo a través de Pablo nos revela que aquí está el Mesías escondido, vamos a llamarlo así, dentro de este pasaje de Deuteronomio 30, en donde se nos dice que somos nosotros justificados por la fe. Ahora sí, vamos a ver
en sí el tema, hermanos, que es ser justificados por la ley. ¿Por qué primero este tema, hermanos, ser justificados por la ley? Vuelvo a repetirlo porque tristemente hoy en día muchas personas están muertas creyendo en Jesús. Vuelvo a repetir esto porque es demasiado fuerte. Muchas personas, muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos creyentes están muertos creyendo en Jesús. ¿Cómo es esto? Que solamente dicen que son salvos por la fe y dejan a un lado la ley. Cuando la Biblia nos dice que si tú transgredes la ley, estás muerto. Entonces, ¿será que en eso la sangre de Jesús me justifica? ¿Será que me justifica en eso? Esa es la pregunta. Y bueno, la respuesta la vamos a ver. Y de antemano te digo que no te justifica. No te justifica la sangre del Mesías. Es bastante fuerte, pero esa es la realidad. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver aquí nuevamente a Moisés. Levítico 18:5. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Adonai. Aquí, hermanos, está diciendo que tenemos estatutos. Tenemos estatutos y ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá. Esa es lo que la ley dice. Y bueno, yo en un principio, hermanos, dije, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer para poder vivir? Y comienzo a leer. De hecho, si tú lees Levítico 18, te das cuenta que habla más que nada sobre las relaciones sexuales prohibidas, tanto con familiares como mujeres con animales, relaciones con mujeres que tienen que están en su periodo de menstruación. Están prohibidas y dice que por ese tipo de acciones abominables, Dios echó fuera a los que habitaban en la tierra de Canaán. Si te has preguntado alguna vez por qué Dios sacó a esos pobres, ¿qué hicieron, pobrecitos? ¿Por qué los sacan de su tierra, no? Bueno, fue por eso, porque ellos hicieron cosas abominables, tenían relaciones sexuales con animales, con sus propios familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios les dice, no hagan como ellos hicieron, porque por ese motivo es que yo los estoy echando fuera de la ciudad, de la tierra prometida, y se las estoy dando a ustedes. Entonces les dice Dios, no hagan como ellos, no hagan como ellos. Entonces, si ustedes hacen esto, van a vivir. Entonces, por un lado, hermanos, podemos pensar en que solamente si hacemos eso, entonces ya voy a vivir. Y si hablo de vivir, hermano, es porque es una forma no solamente física, sino también espiritual. Entonces, si es una forma espiritual, también es una vida, vamos a llamarlo así, una vida eterna. Pero la verdad, hermanos, es que no solamente se reduce a lo que dice Levítico 18, sino en general a todas las instrucciones que Dios dijo. Y bueno, vamos a repetir esta parte de Romanos 10:5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, aquí está hablando sobre una justificación por la ley de Moisés. Y eso no ha pasado, eso no ha sido abolido. ¿Por qué? Porque si no fuera por la ley, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las cosas que están mal? ¿Podemos ser justificados por la ley? Sí. Ahora, antes de entrar a este tema, quiero aclarar una cosa, y lo vamos a ir viendo a partir de ahorita, no lo quiero dejar para el final. Quiero dejarlo muy claro en este momento. Cuando nosotros, hermanos, sabemos distinguir los pecados del ser humano y sabemos distinguir qué tipo de pecados nos quita, o vamos a decir así, qué tipos de pecados podemos ser limpios a través de la ley y qué tipo de pecados no somos limpios a través de la ley.
Los pecados, hermanos, que la ley, que el Antiguo Testamento puede quitar, o vamos a decir así, puede expiar, puede justificarse a través de algún acto, vamos a llamarlo así, son pecados involuntarios. Son pecados involuntarios. Entonces, para ese tipo de pecados involuntarios, inclusive hay algunos que son voluntarios, pero son contados, son específicos, parece que en Levítico capítulo 6, hay algunos pecados que sí son voluntarios, pero son específicamente esos nada más. La mayoría de los pecados voluntarios son aquellos que menosprecian los mandamientos de Dios. Y bueno, esos caen en una categoría, vamos a llamarlo así, especial, de pecados que la ley de Moisés no puede justificar. Entonces, vamos a poner dos grupos: el grupo de los pecados que la ley sí te puede justificar, y el grupo de pecados que la ley no te puede justificar. Entonces, ¿cuál es ese grupo de pecados que la ley no te justifica? Los pecados voluntarios, que son hechos a mano alzada, que no te importa y los cometes. Entonces ahí, hermanos, entra la justificación por la fe. Entra la justificación por la fe, por ese tipo de pecados, por esas acciones en las cuales yo como ser humano no puedo hacer nada, porque no existe nada que me pueda justificar delante de Dios, solamente la sangre del Mesías. Y también en esa misma categoría, hermanos, entra aquellos mandamientos a los cuales yo no puedo cumplir como ser humano. Porque voy a decir un ejemplo: hay mandamientos que se tienen que cumplir allá en Israel. Sin embargo, yo no puedo cumplir eso, y por eso estoy muerto. Sí, porque la ley dice que si yo no cumplo la ley me hago transgresor, entonces estoy muerto. Pero eso ya es algo que está fuera de mis posibilidades, no lo puedo hacer. Entonces entra la fe, yo soy justificado por fe. Eso es algo, hermanos, muy importante. Son dos categorías de pecados: los que son imperdonables, o aquellos que yo no puedo cumplir como ser humano, que no está en mis posibilidades de hacerlo, que no los puedo cumplir, ya sea porque no hay sacerdotes, porque no hay templo, etcétera, etcétera. Hay muchos mandamientos que no podemos cumplir por muchas cuestiones. Hay un mandamiento, si no mal recuerdo, que dice que los hechiceros o los brujos deben ser quemados. Yo creo que alguien conoce a alguna persona así. Pues saben que hace hechicería, ¿saben? Entonces esa gente, la ley te dice tienes que quemarlo, pero ¿qué pasa si lo haces? La justicia te está esperando, ¿verdad? Vas a terminar en la cárcel. Entonces no es lo mismo, no estamos en una situación igual a la que el pueblo se encontraba, que eran liderados por un rey, vamos a llamarlo así. Entonces ese tipo de mandamientos, hermanos, que yo no puedo cumplir, que no están en mis posibilidades cumplirlas, entonces yo soy justificado por fe, por ese lado. Pero me tengo que mantener, hermanos, guardando los mandamientos que sí puedo hacer, porque si yo transgredo un mandamiento que sí puedo hacer, sin embargo lo transgredo, entonces mi fe en Jesús está muerta, y ni siquiera la sangre de Jesús me salva. Eso es algo muy importante. No podemos mezclar, hermanos, la sangre del Mesías con todos los pecados. Que Jesús murió por mí y ya soy salvo de todos los pecados. No es cierto eso es una mentira. Eso es una mentira, no lo podemos ver hacer así. Voy a decirlo de una forma: el Señor no vino a morir por mi chisme que dije de mi vecino. Él no vino a sufrir, a padecer, a ser maltratado. Le desfiguraron la cara, hermanos. Padeció algo horrible lo que Él sufrió, si es que podemos llamar que fue sacrificio, porque fue un martirio absoluto. Entonces Él no vino a sufrir, no vino a dar su vida porque yo chismeé con el vecino. No, o sea, no podemos. Para eso, hermanos, tengo a la ley. Para eso tengo la ley, que yo tengo que hacer algo. Entonces a través de la ley yo soy justificado. El Mesías tiene por su lado ese papel tan importante de podernos justificar de algo que la ley no puede hacer. No lo puede hacer. ¿Cómo poder explicarte esto, hermano? Es
quiero poner un ejemplo muy práctico, a lo mejor puede ser muy burdo, pero tratando de poder expresar esto, es como, no sé, si yo quisiera algo y sé que mis hijas lo pueden hacer, bueno, pues que ellas lo hagan, ¿no? ¿Para qué voy a mandar a traer a una persona, vamos a llamarlo así, profesional, para que haga algo que mis hijas pueden hacer? No tiene caso mandar a traer a esa persona profesional, ¿no? Esa persona tiene otro trabajo por lo cual se preparó, por lo cual él estudió, etcétera, lo que sea, pero su trabajo es específico y esa parte para lo que él sabe. No lo voy a mandar a traer por algo que mis hijas pueden hacer. Es lo mismo, hermanos. La ley se sustenta por sí misma y tiene hasta un límite en cuanto al poder justificar al ser humano. Tiene un límite, no puede justificar todo. Entonces, cuando la ley no puede justificar todo, entra la sangre del Mesías ahí. Cuando yo no puedo ser justificado por la ley, entonces sí, Dios, estoy muerto. ¿Qué puedo hacer? Cree en mi Hijo, cree en Él, cree en el Evangelio, cree en la sangre. Entonces tú vas a vivir. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo que podemos ser justificados por la ley, como dice Levítico 18:5, confirmado por Pablo en Romanos 10, que aquella persona que haga sus estatutos y sus ordenanzas, aquella persona que las haga, ese hombre o esa persona va a vivir. Y vuelvo a repetir, una vida no solamente física, sino también espiritual. Vamos a seguir viendo quién confirma esto, porque platicábamos hace un momento acerca de que solamente pueden ser de que si yo cumplo pues todas esas prohibiciones acerca de las relaciones sexuales que Dios prohíbe, ¿no? Entonces no nada más es eso. Fíjense, vamos a confirmarlo aquí en el libro de Ezequiel capítulo 20, de versículo 10 hacia adelante, dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos. ¿Sabes qué pasó, hermano, aquí? Que comenzaron a ir al desierto y en ese regresar o en ese camino del desierto, Dios les dio sus leyes, le dio sus mandamientos, le entregó la ley, le entregó lo que es, se conoce como los 10 mandamientos, que es lo que sustenta realmente la escritura. Entonces dice Ezequiel 20:11, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Esto, hermanos, es muy importante de saber que Dios le estaba pidiendo al pueblo mandamientos que podían cumplir según su cargo. Si eres sacerdote, cumple los mandamientos que corresponden como sacerdote. Eres levita, cumple los mandamientos que te corresponden como levita. Si tú los haces lo que te corresponde y lo que puedes hacer, entonces vas a vivir. Los mandamientos que son para el pueblo, cúmplelos y entonces si tú los cumples, tú vas a vivir. No podemos, hermanos, caer en el error de pensar de que yo no cumplo la ley, por eso estoy muerto, porque hay mandamientos de sacerdotes. No, o sea, el Eterno no me puede juzgar a mí, no nos va a juzgar, hermanos, por decir, estás muerto porque no cumpliste el mandamiento del sacerdote. No, o sea, yo no soy sacerdote, entonces eso no me corresponde. Eso le corresponde a los sacerdotes. Si ellos como sacerdotes no lo hacen, entonces están muertos. Si yo como pueblo no cumplo los mandamientos que me corresponden hacer como pueblo, que dice Dios, entonces estoy muerto. Pero aquí dice Dios, yo les di mis estatutos que podían cumplir, les hice conocer mis decretos que podían cumplir, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Aquí está. Fíjense, sigue diciendo el versículo 12, y les di también mis días de reposo para que fueran por señal entre mí. ¿Será que podrían guardar el día de reposo el pueblo? Por supuesto que sí, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Fíjense, más se rebeló contra mí la casa de Israel. ¿Por qué se rebeló? Por mandamientos, hermanos, que podían hacer. Dice, en el desierto no anduvieron en mis estatutos que podían hacer, vuelvo a repetir, y desecharon mis decretos. ¿Cuáles decretos? Pues los que podían hacer. Es imposible, hermanos, que Dios los juzgue de una manera así, cuando diga, a ver, tu pueblo, desechaste mis mandamientos. Gracias, hermano. Es imposible que el pueblo
sea juzgado por mandamientos que no pueden hacer. Porque Dios dice, bueno, que solamente los levitas pueden acercarse al tabernáculo. Entonces, ¿cómo? Es algo realmente, hermanos, ilógico que Dios te diga, haz esto cuando Él sabe que no lo puedes hacer. Y aparte de eso seas condenado y seas juzgado. No podemos equivocarnos en eso. Y lo digo, hermanos, porque vamos a ver un texto al final en donde dice, si transgredes un mandamiento, te haces transgresor de toda la ley. Entonces, no podemos generalizar todos los mandamientos en que yo los puedo cumplir, porque si es así, entonces la pregunta es, ¿Jesús, Yeshua, cumplió con todos los mandamientos? O sea, cumplió los mandamientos de los levitas, de los sacerdotes y los del pueblo, los de las mujeres, etcétera, etcétera. Por supuesto que no. Sin embargo, Él cumplió todo lo que estaba en su posición para cumplir la ley. Entonces, Él transgredió la ley, no la transgredió. Entonces, esos mandamientos que son para los sacerdotes, para los levitas, aquellos mandamientos que no nos corresponden, nosotros no vamos a ser juzgados por ello. Eso es algo importante, hermanos, que sepamos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Entonces no solamente se refería a esas relaciones sexuales prohibidas, ¿verdad? Se estaba refiriendo a sus estatutos, a sus mandamientos. El hombre que los cumpla va a vivir. Y vuelve a hacer énfasis aquí, ¿verdad? Y mis días de reposo profanaron. ¿Por qué los profanaron? Porque era algo que podían hacer. Por eso es que son juzgados, porque lo podían hacer, sin embargo profanaron. En gran manera dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira. Vamos a seguir viendo qué más dice el libro de Ezequiel. Ezequiel 20, versículo 16, porque desecharon mis decretos, nuevamente dice, y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron. Nuevamente estamos viendo cómo el pueblo está siendo juzgado por algo que no hizo y que por supuesto podía hacer. Porque dice que tras sus ídolos iba su corazón. Dice versículo 19, yo soy el Señor su Dios, anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y pónganlos por obra. Hermanos, ¿cómo es posible que el Señor nos diga, pon por obra mis mandamientos cuando no podemos hacerlo? Es algo injusto eso, ¿no? Decirle a alguien, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto cuando sé que no lo va a poder hacer y sobre eso castigarlo y juzgarlo y darle la muerte. No, creo que tenemos que ubicarnos en ese sentido, hermanos. Dios le está diciendo a su pueblo, pueblo mío, anda en mis estatutos, guarda mis preceptos, ponlos por obra. Entonces, es algo, hermanos, que podemos hacer. Algo que podemos hacer. Dice el versículo 20, y santifiquen mis días de reposo, y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Versículo 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Entonces, ¿podemos ser justificados por la ley? Absolutamente que sí. ¿Por qué? ¿Por cuáles mandamientos? Por aquellos que yo sí puedo cumplir. Porque si un mandamiento que transgredo, que sí puedo cumplir, estoy muerto. Y ni siquiera mi fe en Jesús, en el Mesías, me va a salvar. Vamos a seguir viendo qué más dice el libro de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 20, versículo 22. Dice, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos. No pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Entonces, hermanos, vemos aquí claramente cómo es que el pueblo está siendo juzgado por no haber puesto por obra los mandamientos que podían hacer y que los iban a llevar a una vida, que les iban a dar vida. Entonces, eso lo vemos tanto por Moisés
como aquí por Ezequiel, y también quiero reafirmarlo por el profeta Nehemías, un versículo en el capítulo 9, versículo 29 de Nehemías. Dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Si tú haces, hermano, hermana, los mandamientos que puedes hacer, vas a vivir. Dice el versículo: pero el pueblo se rebeló, endureció su cerviz y no escucharon. ¿Y sabes qué pasó? Que eso los llevó a la muerte. Eso los llevó a la muerte. Entonces fíjate lo que la ley, lo que el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos está diciendo: guarda mis mandamientos y por ellos vas a vivir. Vuelvo a repetir otra vez, sé que es muy repetitivo esto, pero es muy importante. Esos mandamientos por los cuales yo puedo hacer, yo puedo cumplir. Y ahí, hermanos, está eso de que ese texto que dice, no recuerdo exactamente en dónde está, pero dice que si yo no hago algo que puedo hacer, me es contado como pecado. Gracias. Entonces no nada más es eso de hacer buenas obras y no las hago y es contado como pecado, sino que yo tengo en mi posibilidad cumplir con un mandamiento de Dios que sí puedo hacer, más no lo hago, eso me es contado como pecado. Entonces vamos a ver, hermanos, qué es lo que el Señor, qué es lo que Yeshua dijo. Él dijo, ya lo vimos en un principio: si tú crees en mí, vivirás. Está diciendo que puedes ser salvo por fe, pero hermanos, es muy importante no nada más quedarnos con eso, sino que ver qué es lo que el Mesías dijo con respecto a las obras de la ley. ¿Podemos ser salvos por las obras de la ley? Como lo vimos, como lo dice Moisés, como lo dice Ezequiel, como lo dice Nehemías. ¿Podemos ser salvos? Fíjense qué dice él. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan 12:49. Perdón si me estoy así como que trato de hablar un poco fuerte, hermanos, porque sé que el audio no se escucha muy bien. Entonces trato de hablar un poquito fuerte para que se alcance a escuchar un poquito mejor. Ay, el hermano se está exaltando. No, vamos a seguir viendo aquí. Entonces, el libro de Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento es vida eterna. Hermano, esta parte es muy importante comenzar a ver desde aquí qué es lo que el Señor pensaba. Cuando uno dice, yo estoy seguro de esto, yo estoy seguro de esto, yo sé, yo estoy seguro, yo lo sé, ¿por qué? Porque lo viví, porque pasó algún acontecimiento en mi vida, yo lo sé. Entonces tú crees en algo y estás seguro. Yo lo sé. ¿Y sabes qué él decía el Mesías? Yo sé y estoy seguro que su mandamiento, sus estatutos, sus decretos son vida eterna. ¿Para quiénes? Para aquellos que las cumplan. Dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, hermano, aquí estamos viendo que el Mesías está diciendo que los mandamientos de Dios son vida eterna. Vida eterna, sus mandamientos. Si tú los haces, vas a tener vida eterna. Si puedes ser justificado por la ley, absolutamente sí. Sí. Vamos a seguir viendo a las palabras que el Señor dice. Juan 14:15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo el que los guarda? ¿Cómo entender esto? Porque parece algo muy sencillo, hermanos, pero a lo mejor alguien puede pensar por ahí que, bueno, pues los tengo, pues los guardo, hay que se queden guardados. La expresión guardar es que los aplico en mi vida, en mi corazón, los guardo en mi corazón para aplicarlos. El que tiene mis mandamientos y los aplica, voy a llamarlo así, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es algo hermoso, hermanos, algo hermoso que no quiero dejarlo pasar. Yo, hermanos, me he puesto, sé que es fuera del tema, pero quiero comentártelo, quiero platicártelo. Creo que estamos en esa libertad, estamos en Shabbat. Ya el hermano Saúl ya me dio permiso de extenderme. Es que, hermanos, estamos en la congregación y pues sí estamos con el tiempo atrás, pero ahora sí estás en tu casita, ya no tienes el pretexto de decir, ay, hermano, ya me quiero ir. No, ya no.
Entonces, quiero comentarte esto, hermano. ¿Se acuerdan cuando el Mesías resucitó y se le apareció a sus discípulos? Y toda la demás gente, nadie se dio cuenta, solamente ellos que estaban ahí. Ni siquiera después, cuando llegó Tomás, creía. Oye, Tomás, ¿qué crees que se nos apareció el Señor? Ah, yo no te creo, no, ¿cómo crees que se le apareció? Hasta que se le apareció a él, ¿no? Fue algo en secreto, hermanos. Algo en secreto ahí, una manifestación del Mesías gloriosa, hermosa. Y ¿sabes qué, hermano? Yo la verdad pienso algo así en mi corazón y te lo quiero compartir, que yo quisiera, hermanos, que el Señor se manifestara así con nosotros algún día, para nosotros, nada más para nosotros, que vea a un pueblo, a unos hijos esforzados, que están luchando, que se están levantando de sus caídas, pero que no se rinden, y que están luchando por agradarle, que lo buscan, que se esfuerzan. Entonces, hermanos, a mí me gustaría y tengo en el corazón que antes de su segunda venida Él pueda revelarse así como a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ve en nuestros corazones que en verdad le amamos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Fíjense, vuelvo a repetir esta parte. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Qué tremendo, es algo, no sé, algo glorioso el poder imaginar que el Señor se manifieste, así como lo hizo con sus discípulos. ¿Él puede hacerlo? Claro que sí. Aquí lo está diciendo que si lo amamos, vamos a ser amados por el Padre y Él nos va a amar y se va a manifestar a nosotros. Bueno, es algo hermoso que quería compartirte. Vamos a seguir entonces esta parte. Dice versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Nuevamente está diciendo, ya lo vimos 3 veces, versículo 15, versículo 21 y versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre nuevamente dice, le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué tremendo está esto. Dice versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Hermano, esto es algo muy importante. Muy importante. ¿Sobre qué mandamientos estaba hablando aquí el Señor? No existía el Nuevo Testamento, hermanos. Se estaba refiriendo a los mandamientos que están en la ley. A esos mandamientos que hoy en día se dicen ya están abrogados. Jesús ya los vino a cumplir por nosotros. Yo ya no hago eso porque eso ya pasó. No, justamente eso que dicen que está abolido, si tú los haces, estás amando al Padre, pero si tú no los haces, entonces dice que no lo amas, no guardas su palabra. Y sigue diciendo aquí el Señor, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora tú podrás decir, bueno, y a mí, pues, ¿qué beneficio me da el poder amarle? Todo, hermano. ¿Sabes qué es lo que es el poder amarle? Es tener la vida, es vivir por amor. Vuelvo a repetir esta frase porque ha causado mucho eco en mi cabeza. Vivir por amor. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Vivir por amor. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Guardar sus mandamientos es por amor. No es porque es que el Señor me dice que lo haga, pues ya lo voy a tener que hacer porque pues me dijo que lo haga y así solamente voy a saber que lo amo. No, realmente es que hacemos los mandamientos por amor. Y si tú haces los mandamientos por amor, si tú amas a Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que tú vas a vivir. Y buscamos, hermanos, de verdad lo digo, buscamos porque todos estamos aprendiendo, estamos corrigiendo nuestras vidas día tras día, muchas cosas que aún seguimos cargando. Entonces vamos en ese caminar, en esa perfección, paso a paso, como dice la Escritura, hasta llegar a ese nivel perfecto del Mesías, ¿verdad? Ese es el objetivo. No lo podemos ver un objetivo inalcanzable, ¿no? Sino que paso a paso, día tras día podamos dar ese avance y poco a poco, hermanos, nos vamos a ir acercando más a cómo es Él. Entonces, guardar sus mandamientos por amor nos da la vida. Fíjense que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y circuncidará Dios
tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo, hermanos, lo vamos a amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Guardando sus mandamientos. ¿Para qué? A fin de que vivas, dice este texto de Deuteronomio 30, versículo 6. Si nosotros guardamos los mandamientos, podemos vivir. Si yo guardo la ley en esos mandamientos que puedo guardar, que me corresponden guardar, y que Dios sabe que puedo cumplir, entonces yo los guardo por amor, y eso me va a dar vida a mí. Me va a dar vida a mí. Va a haber otras cosas que estoy muerto, por las cuales yo no tengo opciones, pero ahí es donde entra la fe en el Mesías. Dice el versículo 16 de Deuteronomio 30, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Cuáles caminos? Los que puedes hacer, los que podemos hacer, y guardemos sus mandamientos, los que podemos hacer, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que vivamos. Para que vivamos. Y seas multiplicado, y Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Fíjense, hermanos, que esto es algo bastante importante. Nos estamos acercando a la Escritura, y Dios nos está diciendo: mira, mis mandamientos te dan vida eterna. Tú puedes ser justificado por la ley, porque no necesitas la sangre del Mesías para poder ser justificado por algo que la ley te puede justificar. No quiero que lo distingamos, no quiero que lo confundamos, hermanos. Tenemos que hacer una división muy clara. No podemos solamente ser justificados por la ley, porque esos pecados imperdonables me tienen muerto. Y aquellos mandamientos a los cuales yo debo de cumplir, sin embargo, no los puedo cumplir, entonces la fe en el Mesías me justifica. Ahí sí, pero no podemos decir: es que la sangre del Mesías me justifica por el chisme que hice con mi vecino. No, para eso está la ley. Yo tengo que hacer algo, entonces la ley me va a justificar de eso. Vamos a ver qué es lo que el Señor respondió cuando le preguntaron: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso es algo muy importante. Hubo dos personas que le preguntaron lo mismo, dos personas diferentes que le preguntaron lo mismo. Creo que fue una pregunta muy acertada, una pregunta, no sé cómo llamarlo, tal vez necesaria. Vino el maestro, el gran maestro, haciendo grandes señales con una sabiduría que no se había visto nunca en Israel. Entonces, qué tremendo que alguien le llegara y le preguntara: maestro, ¿qué debo hacer? No dijo qué debo creer, dijo qué debo hacer para heredar la vida eterna. Fíjense, eso lo vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25. Dice aquí: un intérprete de la ley, un maestro de la ley, se levantó. Hermanos, era un maestro de la ley, sabía con la ley, sabía bien, sabía cómo. ¿Será que él no conocía lo que acabamos de leer ahorita en el Antiguo Testamento, que la ley nos justifica y nos da vida si cumplimos sus mandamientos? Era un maestro de la ley, conocía la ley, sabía perfectamente que si él cumplía los mandamientos le daban vida eterna. Pero dice que aquí que se lo preguntó para probarle, ¿no? Repito lo que dijimos la vez pasada, esa levadura, ¿no? Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Haciendo. Entonces fíjense lo que el Señor le respondió, versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces él le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, soy justificado por la ley, por algo que puedo hacer, como es amar al Señor con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi fuerza, toda mi mente, y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Sí, si yo hago eso, ¿sabes qué va a pasar? Voy a vivir, voy a ser justificado por una obra de la ley. Aquí, hermanos, no necesito la sangre del Mesías para ser justificado ante Dios. No, aquí no. Aquí puedo ser justificado solamente por la ley. Haz esto y vivirás, dice este versículo de Lucas 10:28.
¿Quién más le preguntó? Hubo otra persona, este era un principal, tal vez era un gobernante, era un joven, dice la escritura, que era un hombre rico, pero este hombre pues no venía con las mismas intenciones que este intérprete de la ley. Al contrario, fue un hombre que fue a los ojos del Señor agradable. Pero bueno, no te lo quiero platicar, mejor lo vamos a leer. Esto lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, que dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Fíjate, hermano, dice que venía corriendo. El libro de Lucas nos dice que era un hombre principal, o sea, era como un gobernante, alguien que tenía dinero. Dice que vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¿Se dan cuenta cómo venía, con qué actitud venía? Vino corriente, hincó la rodilla y le dijo: maestro bueno, ahí hincado, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No le está diciendo ¿qué creeré?, sino le está diciendo ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Entonces dice el libro de Mateo que le dijo: ¿cuáles? O sea, que le preguntó ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice en el libro de Mateo: guarda los mandamientos. Pero este hombre principal le preguntó: ¿cuáles mandamientos? ¿Sabes por qué le preguntó cuáles? Porque estaban plagados de mandamientos, tanto bueno, refiriéndose a los mandamientos de Dios, pero específicamente refiriendo a esos mandamientos de hombres que estaban imponiendo sobre el pueblo. Entonces este principal, este hombre, yo creo que iba con sinceridad en su corazón, de saber cómo es que poder heredar la vida eterna. Pues le pregunta: Señor, pues dime, no, échame la mano porque estoy un poquito confundido, hay un poquito de mandamientos por ahí, entonces yo quiero saber que me digas cuáles son los que debo hacer para heredar la vida eterna. Y dice versículo 19: los mandamientos sabes, no adulteres. Lo está llevando, hermanos, a los 10 mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Podía hacer todo esto? Sí, lo podía hacer. Entonces, dice versículo 20, él le respondió, le dijo: maestro. Él estaba así arrodillado: maestro, imagínatelo así: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Hermano, estamos aquí enfrente de una persona que ha sido una persona justa, una persona que vive por guardar los mandamientos, una persona que ama al Señor, que ama a Dios porque guarda sus mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. Entonces el Señor, mirándole, le amó. Y esto, hermano, es algo muy importante, muy, muy importante. Dice: si tú guardas mis mandamientos, mi Padre te amará, yo te amaré y vendré contigo y haré morada contigo, y me manifestaré a Él. ¿Por qué? Porque guardas mis mandamientos, esos mandamientos que puedes hacer. Dice aquí que el Señor lo miró y le amó, que lo miró y le amó. Era un hombre, hermanos, justo, era un hombre justo, era un hombre que estaba vivo. Porque dice: todo esto, Señor, desde mi juventud lo he hecho. Y mira, aquí dice, ¿qué le sigue diciendo aquí? Dice: pero una cosa te falta. Esto está interesante, hermanos. Ahorita lo vamos a ver en otra versión, porque esto en realidad es traducciones que están mal. Como diciéndole: todavía no puedes entrar en la vida porque te falta una sola cosa. ¿Qué cosa? Dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Es como si le dijera el Señor: mira, tú todavía no puedes entrar a la vida eterna porque te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vas a tener tesoro. Entonces sígueme. Entonces él, dice el versículo 22, que afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces sigue diciendo el Señor. Entonces, que el Señor miró alrededor, él dijo, como diciendo: hey, ¿sí vieron la acción? Fíjense, y aprovechó ese momento para decir: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta parte, hermanos, pareciera que está diciendo que este hombre está muerto. Y no es así. No lo podemos ver que este hombre principal estaba muerto. No. Él estaba cumpliendo los mandamientos que le daban vida. Dice aquí que el Señor le amó.
Él le amó. Pero aquí tenemos un grave problema de traducción, que le dice una cosa te falta. Y quiero mostrarte en la versión hebrea del hebreo de Mateo de Shem Tov, que dice, Yehoshua le dijo, si quieres ser piadoso en el más alto nivel, no le dijo, una cosa te falta para ser salvo. No, él ya era salvo, hermanos, porque guardaba la palabra, guardaba la ley, esa ley que lo vivificaba. Entonces le dijo, ok, yo te amo, hijo, ya te vi, te amo. Dice que le vio y le amó. Eso es muy importante, hermano. Entonces el Señor le dijo, pero si quieres ser piadoso en el más alto nivel, entonces sí, ya le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Sin embargo, él se fue triste, ¿no? Porque tenía muchas posesiones. Y aprovechó, hermanos, esa situación el Señor para ilustrar cuán difícil iba a poder ser entrar en el reino una persona con riquezas. Dice que es más fácil que un camello pasara por la abertura de una aguja, ¿verdad? Que un rico entrara en el reino de Dios. Pero aprovechó esa situación. Nunca está diciendo, hermanos, que ese hombre estaba perdido. Si quieres ser piadoso en el más alto nivel, yo te puedo dar un ejemplo, hermano. ¿Será que nosotros estamos perdidos por comer carne? No, pero si quieres ser piadoso en el más alto nivel, regrésate al corazón de Dios. ¿Y sabes qué? Ya no comas animales. Vive de frutas, vive de semillas, vive de verduras. ¿Quieres ser piadoso en el más alto nivel? Puedes hacerlo. Entonces, hay ejemplos así, hermanos, también acerca del divorcio también. Está la opción de lo que dice Moisés, la Torá. Si algo no te parece, pues dale carta de divorcio. ¿Estás en tu derecho? Estás en tu derecho. El Señor dijo, pero yo les digo, es como Él te está diciendo otra cosa. Yo te estoy diciendo otra cosa. Mira, la ley ahí está, yo no la vine a abrogar. Porque le dijo a sus discípulos que no se les pase por su cabeza que yo vine a abrogar la ley. Y después les dijo, en la ley de Moisés dice así, pero yo les digo que si no es a causa de infidelidad, no se puede divorciar. Pero, si quieres ser piadoso en el más alto nivel, no te divorcies. Porque en un principio Dios los hizo hombre y mujer, y se unirán y serán una sola carne. Entonces lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si quieres ser, hermano, hermana, piadoso en el más alto nivel, nunca te separes de esa persona con la cual te casaste, y lucha y esfuérzate. Si quieres ser más alto, piadoso en el más alto nivel, fue lo que le estaba diciendo aquí, hermano. No es que estuviera muerto en sus pecados. No, ¿sabes qué? Se fue, pues ya te perdiste porque no vendiste tus propiedades. No, el Señor le amó, dice que le vio y lo amó. Señor, yo he guardado todo esto desde que era joven. Era una persona que estaba viva, hermanos. Entonces ya fue algo de decisión de Él. No sabemos si vendió o no vendió, no sabemos qué hizo, pero no podemos decir que esa persona se perdió. Entonces, ser justificados, hermanos, por las obras de la ley. Vamos a ver un texto bastante interesante en el libro de Santiago. Justificados también por obras, no solamente por la fe. Repito esto otra vez porque es importante. Justificados también por las obras, no solamente por la fe. Y no solamente quiero leer el texto que les decía, que hace referencia específicamente a que si transgredes un mandamiento, transgredes todo. Aquí vamos a leer el contexto, hermanos. Vamos a leer el contexto para entender bien cómo es que les estaba diciendo aquí Santiago acerca de mandamientos que podían hacer, mas no los que estaban, los que no tenían posibilidades de hacer, no pueden ser castigados, juzgados por eso. Vamos a leer Santiago en el capítulo 2, desde versículo 1 hacia adelante. Fíjense cómo les dice: hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hermano, aquí es algo que quiero hacer énfasis. ¿A quién les está hablando? Les está hablando a personas que tienen fe, como hoy en día muchos, vuelvo a repetir, muchas iglesias, muchas congregaciones tienen fe. Pero ¿sabes qué? No tienen obras, porque dicen que ya no las tenemos que hacer.
Y eso es algo demasiado delicado, hermano, demasiado importante. Y este es el centro del mensaje, que si tú no haces esas obras que te dan vida, que vivifican, tú estás muerto. Ni siquiera la sangre del Mesías te puede salvar. Sigue diciendo, ustedes que creen en el Señor Jesucristo no deben hacer diferencias entre las personas. Pueden darse el caso de que el lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante, con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Dice, si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí que en este buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Dice el versículo 5, amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Y vuelvo a repetir, amar al Señor es guardar sus mandamientos. Amarlo es guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Esos que están en la ley. La ley que te vivifica, la ley que te da vida. Si haces esto, por ellos vivirás, dice Moisés, dice Ezequiel, dice Habacuc, lo dice el Señor. Si hacemos esto, entonces dice, y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Y sigue diciendo en el versículo 6, pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Dice el versículo 8, muy importante, bien harán ustedes en cumplir la ley suprema. Fíjense esta versión como dice, la ley suprema. En la Reina Valera dice la ley real. La ley real. Bien ustedes harán en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no estaban obedeciendo este mandamiento, estaban despreciando a ese pobre, ¿no? Ahí no, pues ese, entonces para allá, hueles feo, ¿no? A ver, no, tú sí hueles a rico, tú sí hueles a perfume, hueles a, ¿cómo se llaman? Hueles a Carolina Herrera. No, pero esa es para mujeres, ¿no? Sí, pero también dicen que también es para hombres. Bueno, hueles a Brut, ¿no? Pásale, siéntate. Y estaban despreciando, hermanos, a ese hombre ahí, que olía feo, que tenía unas vestiduras, pues, no muy agradables a los ojos de esa gente. Entonces, no estaban amando a su prójimo como a ellos mismos. Estaban transgrediendo un mandamiento que podían obedecer y que podían hacer. Lo estaban transgrediendo, aunque ellos, dice en un principio, tú crees en el Señor, ¿verdad? Tú crees en Jesús, tienes fe en Él, perfecto. Pero ¿sabes qué? Estás muerto porque no estás cumpliendo un mandamiento que puedes hacer. Sigue diciendo el versículo 9. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Cometes un pecado y eres culpable ante la ley. Dice Pablo que si transgredes la ley, toda la transgresión de la ley es pecado. Entonces, el pecado es muerte. Si tú transgredes la ley, le está diciendo aquí Santiago, tú crees en el Señor, crees en el Mesías, pero no estás cumpliendo aquí amando a tu prójimo, algo que puedes hacer, ¿sabes qué? Estás cometiendo un pecado, eres culpable ante la ley y ¿sabes qué? Estás muerto. Estás muerto porque ni siquiera la sangre de Jesús te va a salvar. Entonces, tienes que hacer una obra de la ley para ser salvo. Eso es algo muy importante, hermana, que podamos entender esto. No solamente es creer, es en una medida de importancia igual. El ser salvos por la fe y ser salvos por las obras de la ley. Sigue diciendo el versículo 10, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya que es culpable de haber fallado en todos. Aquí, hermanos, vuelvo a repetir, no se está refiriendo a esos mandamientos que se les dijo a los sacerdotes, a los levitas, cada quien en su respectivo lugar, con sus respectivos mandamientos que puede cumplir. Yo como pueblo me corresponde cumplir los que son para mí, entonces los que puedo hacer. Entonces, hermanos, si yo no cumplo con algo que puedo hacer, voy a decir un ejemplo, guardar el Shabbat, guardar el sábado, es un mandamiento que está dentro de los 10 mandamientos, sí se puede. Ahora, si yo tengo la bendición, la posibilidad de poderlo guardar y no lo guardo,
Entonces, ¿sabes qué está pasando? Que mi fe en el Mesías no me sirve para nada. Estoy muerto porque estoy cometiendo un pecado y soy culpable ante la ley por algo que no estoy haciendo y que puedo hacer. Entonces, soy culpable ante la ley. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, hermanos, que por el trabajo no lo pueden hacer? No pueden guardar el Shabbat porque su trabajo se los impide. Tampoco es algo brusco de que, ya salte y bueno, ahora Señor, ¿qué hago? No, dame un trabajo. No, tampoco es así. Es un proceso, hermanos, pero te encuentras en una situación en la que no puedes guardar Shabbat. ¿Y sabes qué pasa ahí? Que eres justificado por la fe. Y no por eso, hermano, te vas a quedar con los brazos cruzados, decir, ok, ya soy justificado por la fe porque pues mi situación y mi trabajo no me lo permite. Tú tienes que estar en oración, tienes que estar diciendo, Señor, pues abre tú las puertas. Tú sabes que no puedo guardar ahorita este mandamiento y que estoy muerto por eso, por la obra de la ley. Estoy muerto por la obra de la ley, pero en mi fe en ti, eso me hace justo delante de ti, porque tú me justificas por eso que yo no puedo alcanzar, algo que yo no puedo hacer, algo que yo pueda hacer para ser justificado. Yo no lo puedo hacer. Entonces mi fe entra en acción, hermanos, y yo soy salvo por ese tipo de acciones. Y vuelvo a repetir, no es para quedarme con los brazos cruzados, sino que debo de luchar. El Señor debe de ver mi esfuerzo, y si Él quiere, Él va a abrir las puertas para que nosotros podamos ya no hacer uso de ser justificados por su sangre en el sentido de guardar el sábado, sino ser justificados por la ley. ¿Sí me explico? Entonces, aquellos mandamientos, hermanos, que el Señor me dice, tienes que hacer esto, pero no lo puedo hacer porque es hasta Israel, no por eso el Señor me va a condenar. Sin embargo, es algo que me corresponde hacer. Entonces yo soy salvo por creer en el Señor. Su sangre me justifica. Entonces le estaba diciendo aquí el libro de Santiago, dice, ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado que podían cumplir y son culpables ante la ley, porque cualquiera que cumpla toda la ley, les estaba diciendo, tú podrás cumplir los demás mandamientos, pero que lo pudiste cumplir y no lo estás haciendo porque estás despreciando a tu prójimo, no lo estás amando, entonces, ¿sabes qué? Has fallado, eres culpable y te haces culpable de todos. Entonces, eso es algo, hermanos, muy delicado e importante que podamos entender. Vamos a ver qué sigue diciendo en el versículo 11. Porque Él le dijo, no cometerás adulterio. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Les está diciendo nuevamente mandamientos que podían hacer. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Por supuesto. Es que, hermanos, es injusto, de verdad es injusto que yo guarde la ley en todo lo que yo puedo hacer y se me juzgue por un mandamiento que un sacerdote se le dio y que yo no lo hago. No es así, no es así. No podemos mezclar toda la ley porque ni siquiera el Mesías lo hizo. Entonces, no es así. Son los mandamientos que podemos guardar, que podemos hacerlos. El Mesías los hizo, nosotros también podemos hacerlo. Y en aquellos, hermanos, vuelvo a repetir, en los que no podemos guardar los mandamientos, que están fuera de nuestro alcance, que están fuera de la ley para justificarnos, entra la fe en el Mesías, entra la fe en Jesús. Dice el versículo 12, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Se dan cuenta? La ley nos vivifica y nos da la libertad de la muerte. No hay otra libertad que se está refiriendo aquí. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Entonces la ley nos da libertad, no nos esclaviza como tristemente hoy se dicen, es que ya somos libres de la ley que nos tenía esclavizados ahí entre los barrotes. No, aquí dice el libro de Santiago que es una ley que nos da libertad. ¿Por qué? Porque la estamos cumpliendo, eso que podemos hacer. Dice versículo 13, porque a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Sigue diciendo el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que tienes fe si no tienes obras? Vuelvo a repetir, ¿de qué sirve decir que tienes fe si no tienes obras?
¿De qué me sirve a mí decir que creo en Jesús, que creo en Yeshua, si no tengo obras que puedo hacer, si no las hago? ¿Acaso esa fe puede salvar, hermano? Le está diciendo, ¿acaso la sangre de Jesús, acaso la sangre del Mesías te puede salvar? No te salva, no te salva. Es que la sangre del Señor me salva y me libra de todos los pecados. No, no te va a librar de esos pecados, hermano, hermana, no te va a librar de esos pecados que tú puedes hacer y no los haces. Te haces culpable de la ley, te haces transgresor, estás muerto por transgredir la ley, y la fe en el Señor, en su sangre, no te puede salvar. Vuelvo a repetir lo que dice aquí Santiago 2:14, porque es muy importante. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no tienes obras? ¿Acaso esa fe o ese creer en el Señor, creer en la sangre, acaso eso te puede salvar? Les estaba diciendo, hermanos, ¿sabes qué? Tú estás muerto, ustedes están muertos por haber despreciado a su prójimo, por haber aceptado ese señor que olía bonito y de rechazar a ese mendigo, ¿verdad? Estás muerto. Pero eso sí, crees en Jesús, crees en el Señor y piensas que ya eres salvo, el que el Señor te justifica por eso, no te lo va a justificar. No te puede salvar esa fe en el Señor por una obra que tú pudiste hacer y no la hiciste. Dice el versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tienes obras, está muerta. Hermano, es que esto es muy importante. Yo estoy muerto. ¿Sabes por qué estoy muerto? Porque las obras de la ley no me salvan, porque hay un pecado que me tiene muerto y me tiene separado de la presencia de Dios. Ese pecado voluntario, ese peshá, eso me tiene separado y estoy muerto. Pero ¿sabes por qué puedo estar vivo? Por la sangre del Mesías, porque Él me vivifica. Creer en Él me justifica por aquello que la ley no puede hacer. Y algo que yo tampoco puedo hacer, porque si transgredo un mandamiento que me corresponde hacer y no lo puedo hacer, estoy muerto. Pero creer en el Mesías, en su sangre, me justifica. Entonces es muy importante creer en el Señor, ser salvos por fe o por gracia, como se dice también. Soy salvo, pero hermano, ya soy salvo. Entonces si yo transgredo la ley, algo que puedo hacer, estoy muerto. Dice que si no tiene obras, está muerta. Está muerta, entonces estoy muerto en el Mesías. Fíjate, hermano, lo que te estoy diciendo. Es que eso es algo demasiado fuerte. ¿Cómo es posible que el hermano diga que estás muerto en Jesús, que estás muerto en Yeshua? Si crees, estás muerto si no tienes obras. Estos hermanos estaban muertos. Y sabes, ellos no decían, bueno, Dios, ¿sabes qué? Estoy muerto porque menosprecié al mendigo. No lo amé como tú me dijiste, estoy muerto, pero Señor, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Yeshua, sálvame por favor. ¿Sabes qué le va a decir Dios? No, para eso no vengas a pedirme. Él no vino a morir por eso. Mi hijo no vino a morir por eso, vuelvo a repetir, no vino a morir por cosas que la ley te puede justificar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ir con esa persona y solucionar ese problema. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a sus discípulos, oyeron que fue dicho, no matarás? Pero yo les digo, engrandeciendo el mandamiento, no aboliéndolo, yo les digo que el que se enoja con su hermano es como si matara. Entonces, ¿sabes qué? Si tú vas a ir a dejar tu ofrenda, espérate tantito, deja tu ofrenda ahí en el altar. Fíjense cómo dice en el altar. La Torah dice que no podías ofrecer nada en el altar con levadura. Esa levadura, hermanos, una levadura espiritual. No podemos ofrecer delante del Señor algo, una ofrenda en el altar con levadura. Entonces dice el Señor, déjalo ahí y ve y reconcíliate. Reconcíliate con tu hermano. O sea, el Señor le estaba diciendo, no necesitas de la sangre de Jesús para poder estar bien y dejar aquí tu ofrenda. No, tienes que hacer algo, tienes que hacer una obra, una justificación. Yo puedo ir, hermano, y robar y me puedo arrepentir. Señor, perdóname, es que robé un banco. Perdóname.
me arrepiento. Y luego, o sea, tienes que regresar ese dinero, tienes que entregarlo, porque tienes que hacer una obra para poder ser justificado por la ley. Porque si tú no haces eso que puedes hacer y no lo haces, entonces estás muerto. ¿De qué te sirve esa fe? ¿Te puede salvar la fe en el Señor? Dice Santiago que no. Versículo 14. ¿Acaso esa fe te puede salvar? No te puede salvar. Si no tienes obras, está muerta tu fe. Está muerta tu fe. Entonces la ley te justifica así, hasta su nivel, hermanos, hermanas, hasta su nivel que la ley puede hacer. Entonces, para problemas que la ley puede solucionar, ahí está. Para problemas que no puedo solucionar, entonces está mi fe en el Señor. Y me acordé de Moisés, hermanos. Moisés y el pueblo, cuando su suegro le dijo, es que el pueblo llega a mí y tengo que darle la solución a todos, porque todos quieren consultar a Dios. No, dice, mejor separa a algunos varones sabios y que ellos se encarguen de esos problemas. Y tú vas a atender los problemas más importantes que ellos no puedan solucionar. Tenemos a esos varones sabios, vamos a llamarlos así, como si fuera la ley. Esos varones sabios, como si fuera la ley. Problemas, oye Moisés, es que tengo un problema, es que estuve chismeando con mi vecina y pues se me salió una palabra y me siento mal. Moisés, pues necesito que me ayudes para estar bien ante Dios. ¿Sabes qué le va a decir Moisés? ¿Por qué vienes a mí a decirme eso? Vete allá con los jueces, vete allá con esos varones, para eso están ellos. Este tipo de problemas, no me los digas a mí, ellos lo pueden solucionar, ellos lo van a solucionar. A mí vénganme cuando ellos no puedan solucionar. Entonces, cuando la ley, hermano, el Antiguo Testamento no puede solucionar nuestra muerte por cosas que no podemos cumplir y por cosas que me tienen muerto por algo que yo no puedo ser justificado por la ley, entonces tengo que acercarme a aquel que sí lo puede hacer, y en ese caso es el Señor Jesús, su sangre, su sacrificio. Eso es, hermano. Pero no podemos nosotros llegar con pequeños detalles y decir, es que la sangre del Señor me va a justificar. No, esa fe no te puede salvar, dice Santiago. Esa fe no te salva. Si no tienes obras que puedes hacer y no las haces, estás muerto. Dice el versículo 18, pero alguien podría decir, o sea, poniéndose como si él dijera, tú tienes fe y yo tengo obras, porque Santiago tenía obras. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Quiere decir que si yo tengo obras, no tengo fe? No, porque tengo obras, tengo fe. Vuelvo a repetir, porque tengo obras, tengo fe. Entonces, no podemos decir, bueno, es que el hermano dijo que solamente por las obras de la ley ya eres salvo. No. Porque tengo obras que puedo hacer, tengo fe. Fíjate que sigue diciendo el versículo 19. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios creen y tiemblan. Fíjate qué tremendo les estaba hablando aquí Santiago de estos. Los estaba exhortando de una forma tremenda. Les estaba diciendo, no te sirve de nada creer, porque mira, también los demonios creen, pero no obedecen. Y mira que no nada más creen, sino que también tiemblan, dice aquí Santiago. Entonces no me sirve de nada creer, hermano, no me sirve de nada. Estoy muerto en la sangre del Señor si transgredo mandamientos que puedo hacer. Eso es muy importante, hermanos. Es un mensaje, un tema de salvación. No podemos caer en el error de decir, ya soy salvo porque creo en el Señor, y dejo ahí a la ligera, tirando los mandamientos, menospreciando los mandamientos que me vivifican, Dice el versículo 20, no seas tonto, dice esta versión. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras está muerta? Todavía les está retando así. ¿Quieres pruebas de que te diga que tu fe, o sea, que el creer en Jesús, estás muerto? Entonces, está tremendo esto. Dice el versículo 21, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y aquí, hermano, está la clave.
La fe actuó juntamente con sus obras. El creer en el Señor, creer en Jesús, es actuar juntamente con las obras. Si yo creo en Él, entonces lo voy a amar, como dice. Y si yo lo amo, ¿cómo lo voy a amar? Guardando sus mandamientos. ¿Y qué pasa si yo guardo sus mandamientos? Entonces yo vivo, dice la Escritura, que me vivifica. Tú vas a vivir. ¿Por qué? Por las obras, pero con una fe activa en el Señor. Vuelvo a repetir, la fe actuó juntamente con sus obras. Entonces nuestra fe, hermanos, tiene que actuar juntamente con nuestras obras en aquellos mandamientos que sí podemos cumplir. Entonces, hermano, aquí la pregunta es que cada uno debemos hacernos, es decir, ¿qué mandamientos yo no estoy haciendo y que puedo hacer? Que podría hacer. Entonces, si yo no estoy haciendo eso, hermano, estoy muerto, aunque crea en Jesús. Estoy muerto. Entonces es algo muy delicado, hermano. La ley no está abolida, la ley me vivifica. Entonces, nuestra fe, hermanos, nuestra fe en Jesús se va a perfeccionar por las obras. Y termina diciendo este libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, la conclusión, hermanos, y ahora sí que con esta conclusión terminamos. ¿Cuál es la conclusión? Según la palabra de Dios, aquí con este siervo Santiago, del versículo 24, como pueden ver, puede decir él, concluyendo, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Entonces, hermanos, ¿podemos ser justificados por las obras? Sí, no solamente por la fe. Podemos decirlo al revés también, absolutamente. Podemos ser justificados por la fe, no solamente por las obras. Entonces, hermanos, las dos van de la mano. Sin una estoy muerto, sin la otra estoy muerto. Entonces no podemos tener dos grupos, dos equipos, uno de que solamente por las obras de la ley soy salvo. No, porque estás muerto en pecado, estás muerto en esos pecados voluntarios, esos pecados que la ley no te justifica, estás muerto. No puedes agarrar la mitad, estás muerto. Pero están estos otros de este otro lado, ¿no? Como dicen, de este otro bando. Yo estoy salvo porque creo en el Señor. ¿Sabes qué? Estás muerto porque no estás haciendo las obras de la ley que puedes hacer. Estás muerto. Entonces tenemos muerte por acá, tenemos muerte por acá, porque están agarrando solamente la mitad. Son las dos, hermanos. Tenemos que creer en el Señor, en el Mesías, por fe, y somos justificados por aquellos mandamientos que no podemos cumplir. Y somos justificados también por aquellos pecados que la ley no me puede justificar. Y también al revés. Entonces, mi hermano, eso es algo que quería compartirte. Es un mensaje que considero muy importante, un mensaje de salvación. Espero que no te hayas esponjado, dormido, dicen aquí, que también no te hayas dormido. Pero más que nada, hermano, que todo esto lo podamos meditar, analizar. Estamos siguiendo en búsqueda de la verdad. Y bueno, pues tratar de agradar al Señor cada día para poder ser justificados delante de Él, tanto por las obras de la ley como por la fe. Entonces, hermano, pues quiero hacer una oración final para despedirme y poder pues ya en un ratito más de entregar este día especial, este día bendecido que es el Shabbat. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan hermosa, nos abre tanto los ojos, Señor. Yo te pido que nos sigas revelando tu palabra, que nos abra los ojos espirituales, porque reconocemos que aún estamos muy ciegos de muchas cosas y necesitamos que nos abra los ojos, así como se los abriste a David por el profeta Natán. Algo que él no podía ver, Señor, tú le abriste los ojos, así como le abriste los ojos a estos discípulos que iban a Emaús, también le abriste los ojos para que pudieran comprender las Escrituras.
Eso es lo que necesitamos, Señor, que tú nos abras los ojos para poder entender las Escrituras, poder verte. Hemos aprendido, Señor, que tu ley, que tus mandamientos tienen poder para vivificarnos y que no podemos mezclar el sacrificio que hizo tu Hijo con cosas que la ley puede perdonarnos. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestras vidas a poder aplicar tus mandamientos, a poder cumplir con esa ley suprema, como dice tu palabra, amarte sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, y de esa manera nosotros poder vivir como tú se lo dijiste también a tus discípulos, a estos varones que se acercaron a tu Hijo a preguntarle cómo podríamos hacer para heredar la vida eterna. Y es algo que es muy claro, Señor, entre nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a poder guardar esos mandamientos que podemos hacer y que los estamos menospreciando. Tú nos has hecho ver el día de hoy que tenemos que abrir nuestros ojos, que nos tenemos que poner a meditar en aquello que podemos cumplir y que no lo estamos haciendo. Nos has hecho ver que eso nos está manteniendo en la muerte, aun cuando creemos en tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con estas dos justificaciones, como lo dijo Moisés: justificados por la ley y justificados por la fe. Son dos justificaciones, Señor, que tú nos has hecho ver que son necesarias en nuestras vidas para ser reconciliados contigo, para ser salvos y heredar esta vida eterna. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos guardes, que tú nos protejas de todas las cosas que están sucediendo ahorita en el mundo, Señor, y que nos ayudes a poder aplicar tus mandamientos a nuestras vidas, esos mandamientos que nos vivifican. Creer en tu Hijo, creer por fe y poder perfeccionar nuestra fe a través de nuestras obras. En el nombre de Yeshua te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, pues que el Eterno les bendiga. Un saludo a todos los hermanos que están escuchando el mensaje, aquellos también hermanos que después se conectan, que también algunos no tengo la bendición de conocerles. Que el Eterno les bendiga, les dé de su gracia, de su amor constante, de su fidelidad. Y bueno, pues Shabbat Shalom, Shalom, Shalom.